todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano. Hoy tenemos algunos asuntos interesantes por tratar porque, mire usted, son los tiempos preliminares de las elecciones. Y tal parece que los ciudadanos, pues a muchos no les gustará lo que voy a decir, pero no terminamos de aterrizar nuestra responsabilidad. No terminamos por exigirle a los partidos políticos que sus candidatos tengan un perfil, que sus candidatos se hagan un examen médico profundo, que nos revele que pues la situación de su organismo está de acuerdo con la edad que tienen, que no manejan ningún vicio de estos que, pues, sabe usted que los hace muy populares en los restaurantes, en los bares, en las cantinas, porque pues después de consumir muchos litros de alcohol salen como si nada. En fin, y uno más, el mental. Saber realmente cuáles son sus objetivos, sus proyectos, qué tienen pues de rencores, para saber si se van a desquitar con la sociedad que dicen que van a gobernar. Pero para hablar de esto y de algunos otros temas ligados con lo que nos ha sucedido en los últimos días, escándalos mediáticos, cuentas congeladas, etcétera, tenemos en el panel al licenciado Ramón Coronado. Él es presidente del Colegio de Licenciados en Derecho, capítulo Solidaridad. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Está también con nosotros el licenciado José Juan Chilón. Él es presidente, pues usted ya lo ha visto aquí en varias ocasiones, él es el presidente estatal del Colegio de Licenciados en Derecho del Estado de Quintana Roo. Hola Lilia, bienvenido tus órdenes. A tu casa, José Juan. Gracias amiga, tus órdenes. Gusto saludarte. Pues miren ustedes, sé que el Consejo de Abogados lanzó un comunicado con relación a los candidatos, reflexionando sobre el perfil idóneo que el Poder Legislativo Federal requiere para el cumplimiento de su función constitucional. Y mencionan algunas características, pero me gustaría que por favor ustedes las enumeraran una a una. Claro Lilia, con mucho gusto. Bueno, mira, tuvimos a bien en dialogar con los colegas acerca de lo que en materia electoral es indispensable no dejar pasar. A veces este proceso, como es local, combinado con el nacional, se centra más en la elección del alcalde de Benito Juárez o de los 11 municipios que lo más valioso como país, que es el poder legislativo. Y reflexionando acerca de lo que como juristas nos preocupa, es precisamente la función constitucional de uno de los tres poderes de la Unión, que es el garante de la promulgación de leyes que regulan la vida de los mexicanos. Nos preocupa muchísimo el perfil, sin duda, de los candidatos que los partidos políticos postulen, porque de ellos dependerá el profesionalismo de las leyes, de eficiencia del poder legislativo, y el resultado se verá en su momento con leyes que algunas, como lo hemos visto ahora recientemente, son incluso inconstitucionales. Nos preocupa la actitud de algunos legisladores en funciones que amenazan con desaparecer la Suprema Corte si no se alinean con el actual Ejecutivo Federal, presidente de la República en funciones. Nos preocupan algunas expresiones de algunos legisladores en funciones que están radicalizados, tal pareciera que están en contra del Estado mexicano y que se olvidan de su responsabilidad legal, específicamente con una visión de Estado que están obligados a tenerla. Entonces, sí reflexionábamos acerca del perfil. ¿Cuáles son estos perfiles? Bueno, uno, que conozcan perfectamente bien cuál es la función del Poder Legislativo. Segundo, que estén conscientes de su enorme responsabilidad histórica acerca de las iniciativas que van a llevar al Poder Legislativo. Tercero, que conozcan perfectamente bien el distrito
electoral que van a representar, que conozcan la ciudad, que conozcan el Estado, que conozcan a la gente, que sean sensibles a lo que hoy la sociedad está viviendo con las actuales reformas, con el tema de los nuevos impuestos, con el tema del alza a la gasolina que se prometió bajar, con el tema de la penalización de los ingresos en el caso del sector empresarial, con el tema de una ley nacional de extinción de dominio que viola la presunción de inocencia, con una ley en materia de participación ciudadana que quita por completo la facultad del INE de regular las votaciones de la sociedad y que tal pareciera que la democracia que hoy es institucional pues ya va a estar en desuso en algunos años, ¿no? Hay una serie de requisitos que el perfil del diputado federal o de los candidatos a diputados federales deben cubrir y que creo la sociedad merece. Es decir, si quien va de candidato a diputado federal no tiene el mínimo conocimiento jurídico, entonces tendremos, con todo respeto lo digo, legisladores que únicamente llegarán a armar una vecindad del Chavo o que llegarán a armar un show. Y estamos cansados de este show que todas las mañanas, por ejemplo, tenemos en el Palacio Nacional, ¿no? Licenciado Coronado. Gracias, Lidia. Sí, como comenta el presidente Pepe Chilón, es importante que los candidatos a representar esas diputaciones, tanto locales como federales, se conozca la función. Si bien es cierto, como la Constitución lo dice, todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y a ser votados, también es cierto que la parte que nos representa, la función de un diputado, que su función es representar a un sector, a una comunidad, en este caso distritos, pues que sepa también, su nombre lo dice, es un legislador. Entonces un diputado pues no es la persona que va a dar tinacos para una comunidad, su función va a ser legislar. Probablemente no tenga, como dice el presidente, un conocimiento vasto jurídicamente, pero sí lo mínimo para poder proponer leyes de acuerdo a lo mejor al gremio que representa, a la comunidad, las necesidades de cada entidad que vaya a representar, pues sepa la necesidad que va a tener esa comunidad y poder plantear una ley, una iniciativa para que la puedan revisar y ser aprobada. Bueno, recordarán ustedes cómo se inició el programa cuando hablaba yo de la responsabilidad de los ciudadanos con respecto a exigirle a los partidos políticos un perfil. Bueno, tenemos que a estas alturas, y miren ustedes, yo ya tengo casi 40 años de ejercicio periodístico. Todo el tiempo me he empeñado en tiempos electorales y no, de preguntarle a la gente y de tratar de levantarle la curiosidad para que busquen para qué le sirve un diputado, tanto un diputado local como un diputado federal. ¿Por qué permiten que vayan los diputados y les prometan que van a hacer más gestiones para el Estado y que ellos no le van a poner la calle, pero sí van a buscar el dinero para dárselo al gobernador o al presidente municipal y que van a traer recursos, pues precisamente para que les lleven el tinaco o para que les compren tal o cual? Porque la mayoría de nuestros ciudadanos no saben ni siquiera para qué les sirve un diputado, no sabe para qué les sirve un senador, y se dan cuenta de que son entes que los perjudican cuando vienen aprobaciones de leyes que los despojan o los dejan pues mucho más, con una mayor fragilidad jurídica, o pues les gestionan dádivas y las aseguran, pero no les aseguran el futuro, no les aseguran leyes que hablen de desarrollo, de progreso. ¿Quién debiera encargarse de esto? ¿Ustedes se acuerdan que en el pasado había algunas escuelas de formación de cuadros en donde se daban conceptos ideológicos? Inclusive los partidos políticos tienen una partida presupuestal para hacer esta serie de acciones y ninguno las hace. Y yo quisiera, Chilón,
Coronado, que ustedes me dijeran, ¿en dónde están los abogados que no reclaman? ¿En dónde están los abogados que no orientan a la población para que pueda exigir? Esta es la primera ocasión, Chiloán, déjame decirte, que hay un grupo de abogados que plantea un perfil, pero hasta allá quedan. O sea, la reacción de los abogados siempre es una vez que se aprueban las iniciativas, pero no van y se plantan para decir, oigan, esto es, esto perjudica, esta reforma no puede hacerse, y pasa en el Congreso local. Cierto, me parece que es una enorme deuda que tienen los colegios de abogados de Quintana Roo y nacionales, un pendiente tremendo de los colegios o de las asociaciones civiles de abogados en el Estado y a nivel nacional. Y cierto, es una enorme responsabilidad que se debe en su momento asumir cuando como grupo colegiado te quedas callado ante el escenario de aprobación de leyes que van contra la sociedad o de postulación de candidatos que no tienen el perfil que la ley requiere o que la sociedad necesita, porque es muy importante respetar el derecho de igualdad. Me queda claro que el derecho de igualdad te permite acceder al cargo de elección popular porque es un principio constitucional, el que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos el derecho de ser votado y votar. Pero hablando específicamente del Poder Legislativo, hace unos meses nosotros proponíamos como colegio de abogados que los candidatos llevaran como suplente a un abogado, que todos los candidatos llevaran como suplente a un abogado, de facto en la misma fórmula, no con el objeto de darle a los abogados prioridad, sino con el objeto de que el legislador cumpla con su función constitucional y que no se den líneas al interior del Poder Legislativo, como siempre ha sucedido, para que se emitan leyes contrarias a la Constitución o que violentan derechos fundamentales. Entonces, es cierto. Por eso nosotros en el Consejo de Licenciados en Derecho estamos pugnando y mencionando este tema de los requisitos, y cada proceso electoral lo hacemos tratando de incidir en el pensamiento de los votantes para que analicen, reflexionen, y como ahora lo hacemos gracias a tu espacio, pues que la sociedad analice qué tipo de candidatos van a ir a la palestra electoral y que sean calificados por su preparación y específicamente por la función que van a realizar en el cargo. Hoy es lamentable que teniendo diputados federales del actual gobierno federal y del actual gobierno municipal, los resultados sean tristes, muy deplorables y sobre todo contrarios a los intereses de los quintanarroenses, ¿no? Coronado. Sí, me parece que como grupo colegiado, sí hemos quedado un poco, como lo comenta mi compañero Pepe, una deuda con la sociedad, se puede decir así. Sin embargo, también debemos de empezar a activar esos mecanismos para que también como ciudadanos participemos activamente en la toma, en las propuestas, lanzar una voz donde pertenezcamos para así poder asesorar. No todo, muchas veces también pensamos que una ley para imponerse a una sociedad es un castigo o algo. Hay leyes también que son favorables, que pueden mejorar el medio ambiente, por ejemplo. No todo, pensamos a lo mejor las leyes es para tributación, la nueva ley de impuestos para mayor recaudación en un municipio, qué sé yo. Sin embargo, también hay leyes que favorecen y que también no se difunden. Entonces, esa es también nuestra labor como colegio y como abogados, también darle el giro a esa tendencia o a esa imagen que tienen los ciudadanos o tenemos de que una ley pues es para castigar o por imponer alguna multa. Y al contrario, también hay leyes que nos benefician a todos. Bueno, creo que aprovechar los tiempos electorales para de alguna manera tratar de orientar a los ciudadanos, porque efectivamente, bueno, pues nuestra Constitución permite que líderes sociales, pues que tienen que ver con actividades comerciales como los ambulantes o los taxistas o quienes venden tacos de canasta, puedan ganar una elección y llegar a las cámaras, ya sea a la local o a la federal.
pero tendría que exigirse, por ejemplo, que los plurinominales fuesen abogados, ingenieros, arquitectos, gente que pudiera de alguna manera orientar sobre bases muy firmes a quienes lo que tienen es el respaldo popular. Y no vemos que lo hagan. Ya ven ustedes el agandalle pues revelado en los últimos días, tanto por el PRI como por el PAN, ¿no? Entonces no vemos esta preparación, esta experiencia, esta capacidad, ni siquiera en los plurinominales, caray. En esta elección hemos visto algo sui generis, grupos, específicamente partidos incluso con ideologías contrarias, estatutariamente hablando, aliándose para participar en el proceso electoral. Sí, pero eso no es sui generis, Chilón. Cuando se trató de sacar al PRI de Los Pinos, sí, también se alió el PAN y el PRD, ¿eh? Sí, o sea, finalmente en el proceso electoral se vale de todo y se hacen a un ladito los estatutos para sumar intereses, a eso me refería. A que en estas, por ejemplo, llamadas megalianzas, incluso, vuelvo a repetir, de grupos contrarios, se suman para competir. Y cerrándole el paso a los ciudadanos libres que pueden aportar ideas frescas y propuestas viables con una visión de Estado, dejándolos sin la posibilidad de proponer candidatos serios, y eso es lo más grave que tenemos, ¿no? Cuando los grupos, cuando las patentes de partidos únicamente se destinan para ciertos intereses y se deja a la sociedad de lado. Yo veo con buenos ojos, tengo que decirlo, que un partido vaya solo en un proceso electoral. Me parece que eso es lo correcto, que haga una plataforma electoral propia, con una ideología propia, y que se plantee un programa, una iniciativa, una plataforma electoral propia, como debió siempre ser, y que la gente pueda comparar plataformas electorales. Hoy es difícil compararlas, Lilia, muy difícil, y todavía más difícil comparar la propuesta legislativa que traen los candidatos, porque hoy por hoy habría que revisar quiénes son los candidatos que van al Congreso de la Unión y qué perfil llevan, ¿no? Y déjame decirte, nosotros hemos estado en pláticas con los partidos políticos para impulsar a varios colegas en cargos de elección popular, porque urge que lleguen los legisladores preparados al Congreso a hacer un trabajo legislativo que implica el conocimiento básico jurídico, que es indispensable, el mínimo conocimiento jurídico. Para eso están, decía un amigo por ahí, los asesores, pero no basta con ello. Me parece que la sociedad merece legisladores a la altura de las circunstancias actuales, y me parece que nos toca a nosotros como colegio participar de manera más activa y directa en estos procesos electorales. Y déjame decirte que lo estamos intentando, Lilia, lo estamos intentando hacer, pero déjame también plantearte que a veces algunos dirigentes están cerrados a la negociación y al diálogo para que los juristas de este estado del país accedan a esos cargos de elección popular y accedan a esos espacios para profesionalizar el trabajo legislativo. Entonces esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, no quitamos, no nos desanimamos, ¿no? Seguiremos picando piedra y luchando porque esos espacios públicos se abran todavía más a la sociedad. Bueno, porque tenemos un claro ejemplo, tú lo acabas de mencionar. Se mueven muchos intereses. Entonces, en la medida en la que entre gente que esté dispuesta a trabajar, a ver que las cosas mejoren, pues estorba, José Juan, estorba la serie de intereses. ¿Cómo le hacen para limpiarse? Por ejemplo, ¿qué haces tú cuando de repente saltan como plurinominales, pues Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, y su señora, Carolina Villagio, que nacida en Hidalgo, ¿verdad?, secretaria general del partido? Y pues, ¿cómo le haces? Rubén Moreira, por ejemplo, pues fue incapaz de aclarar el crimen de su sobrino, y otra vez a seguir pegados a la ubre del gobierno. Óyeme, pues de repente tiene uno que pensar en si es el PRI o son sus candidatos, ¿no? Porque ya nos olvidamos de cuáles eran las plataformas, de cuáles eran los estatutos, de qué se permitía y qué no. Por ejemplo, los estatutos de Morena tienen prohibida la reelección.
y sin embargo vemos a van los por ella. morenistas, todos los diputados federales inscritos Y en la sus reelección. alcaldes también van por la reelección. Así Van contra es. sus propios estatutos e incluso jurídicamente hablando, los partidos políticos, con base en la Constitución Política de la República, establece que deben ser espacios públicos para promover la participación de la sociedad en procesos electorales. Y eso ha quedado atrás. Hoy se sientan los dirigentes de los partidos en privado y hacen sus alianzas y suman a sus incondicionales. Esa es la triste realidad. Pero bueno, esperemos que en este proceso los espacios se abran y que haya alguien por ahí, ¿verdad?, que escuche y que puedan de una u otra forma abrir los espacios para que haya esperanza y que podamos tener candidatos a la altura que merecen los ciudadanos y que traigan una propuesta legislativa, ¿no? En algún momento con esta venta de franquicias están pensando que, bueno, pues famosa es Paca la del barrio, ¿no? Famoso es el jugador que llegó a ser gobernador, el jugador de fútbol, ¿no? Famosas son algunas actrices y conductores de televisión que ya ni tienen llamado para, pues, ni para llevar a cabo programas de entretenimiento siquiera. Y bueno, eso es tal parece que lo que les importa. Por eso creo yo que si alguien tiene la posibilidad de reclamar y de hacerlo bien, son los colegios de abogados, las barras de abogados. Pero yo no sé si también las diferencias internas, las envidias, los intereses, pues a ustedes los alejan de lo que debiera ser un principio de trabajo y los alejan también de la sociedad. Porque mira, allá en Quintana Roo, la ley de agua, por ejemplo, tiene 8 años. ¿Y luego? Y nada más vemos cómo hablan de que si la concesión, de que Aguacán, de que Capa, de que... ¿Y dónde está la ley nacional, la reforma que se hizo? Y lo que debiera existir en el Estado, sobre todo cuando se tienen todos estos ríos subterráneos. ¿Qué pasa ahí? Pues no lo pelan. ¿Qué pasa con la ley de turismo que se quedó siempre sin reglamento? Ni la federal y estatal, pues, oigan, no sé cuántos artículos tenga, pero me parece que ninguno es en beneficio de la actividad que es la médula para esa entidad. ¿No crees tú que debieran empujar más los abogados, Chilón, Coronado? Correcto, ¿No Lina. creen que tienen un espacio maravilloso para intervenir? Es correcto lo que comentas. Una vez teniendo ya una ley que es aprobada y que está en el diario oficial, falta también las normas, cómo se va a ejecutar, ponerse en coordinación con los municipios, con los estados. Y eso también es trabajo que podemos hacer como colegio, apoyar, porque muchas veces se hacen las leyes, pero no hay un marco donde se Pues pueda... yo no sé si apoyar o empujar, impulsar. o empujar y apoyar, Claro. porque allá se quedan dormidas. Queda en ley, pero nunca se ejecuta o no hay forma de hacer las normas. Y ahí queda la voluntad o la aprobación de una ley y queda sin poderse ejecutar porque no cumplen no hay normativas, vaya, para poder ejercer cierta ley. Sí, eso pasó con la ley de turismo. Yo recuerdo que la aprobaron a nivel federal, una de tantas ocasiones, cuando el hoy gobernador era secretario de Turismo del Estado, fíjense, antes de ser siquiera diputado. Y luego ya que iba a promover la reglamentación, y pasaron años y años, y luego, igual con la de agua, y realmente sí me parece que los abogados tienen una gran responsabilidad que no han cumplido, Chilón, ¿eh? Totalmente de acuerdo, amiga. Y déjame decirte que una de las razones por las cuales ha sido prácticamente imposible es porque la postulación o abrir los espacios para que los colegas lleguen a cargos de elección popular y lleguen a posiciones de incidencia en donde puedan ellos tomar decisiones que puedan reflejarse en una ley, han sido prácticamente
pues casi imposibles de lograr. Ha sido muy complicado. Es cierto, los intereses encontrados también cuentan mucho. A veces es muy complejo lograr la lealtad y el compromiso irrenunciable para un proyecto. Sumar voluntades es complicado. Sin embargo, no todo está perdido. Me parece que es importante reconocer que por lo menos existe en la ley de profesiones del Estado, el tema de la formación de colegios de abogados. Los colegios más antiguos no tienen ni registro, Lilia. En los últimos que nos constituimos hace apenas unos años, 3, 4 años, tenemos un registro que nos dio la Secretaría de Educación. Ha sido un avance. Entonces, ¿qué sigue? La segunda etapa es impulsar candidatos a cargos de elección popular que cuando lleguen al cargo, lleguen comprometidos con la sociedad y no con grupos de partidos políticos. Ese es el problema. Si tienes que pasar el filtro de los partidos políticos, entonces en ese filtro se quedan los proyectos y los candidatos idóneos a los cargos de elección popular. Esa es una de las razones. Entonces, sí, no solamente es ir al juicio y demandar un juicio de amparo o irte a un recurso o demandar el incumplimiento de una ley. No solamente es ir y presentar una denuncia o una demanda contra una dependencia o contra un funcionario. No, es más complejo que ello, ¿no? Y no es que no haya voluntad política. Como abogados nos rige un sistema de leyes. Como decíamos la vez pasada, la justicia no existe. Existe un sistema de leyes, la legalidad, que regula nuestros actos. Curiosamente, los colegas somos los que a veces, ¿cómo explicarlo? Más allá del tema político, nos rige el sistema de leyes. Y entonces, con el objeto de cumplir la normatividad, a veces nos quedamos trabados en el tema de la legalidad y no vamos más allá, que debiéramos hacerlo, que debe ser una visión de Estado, participar abiertamente políticamente. Hay presidentes de colegios de abogados, tengo que decirlo, que no hacen política, que consideran que los colegios de abogados no deben hacer política. Y yo le decía a uno de los presidentes, es cierto, el colegio no debe hacer política, pero tampoco, o sea, no debe ser apartidista. No, sí, es apartidista. El concepto de apartidismo y apolítico son distintos. Es cierto, el colegio no debe ser partidista, pues es apartidista, pero no apolítico, porque apolítico significa que no te aplica ninguna ley. Y lo cierto es que todos estamos sujetos a las leyes que aprueban nuestros diputados locales o federales o senadores. Al final, todos estamos bajo la lupa de la ley y todos tenemos que pagar impuestos y todos tenemos que estar sujetos a esa ley. Pero si ustedes, que son abogados, conocedores de la ley, que cuando se inician en la carrera de Derecho, pues tienen la obligación de conocer la Constitución, no hacen valer pues un renglón que está perfectamente plasmado en nuestra Carta Magna. Los colegios están asentados en la Constitución. Los colegios no solamente pueden ser garantes, sino al mismo tiempo pues ejercer hasta el peritaje y resolver. Por ejemplo, no habría necesidad de andar haciendo estas comisiones de arbitraje médico, porque son inconstitucionales, porque el Colegio de Médicos es el que debe tomar determinaciones en los casos en los que tengan lugar discrepancias o demandas. Lo mismo sucede con los colegios de abogados. Todos los colegios profesionales están debidamente respaldados en nuestra Constitución. Y si ustedes, que son los que la conocen, pues no pelean por lo que tienen ahí plasmado. Mira, bueno, hay una cosa es lo que marca la Constitución como un derecho fundamental y otra es el reglamento o la ley secundaria en la cual te dice cómo ejercer ese derecho constitucional. Y ahí tenemos el problema. Por ejemplo, efectivamente, constitucionalmente hablando, el colegio tiene la facultad de intervenir, pero hay una ley que regula cómo debe intervenir. Y ahí tenemos un problema. La ley de colegiación, por ejemplo, lleva años en el Senado de la República. Pasó por la Cámara de Diputados, está en el Senado. La ley de colegiación tendría que estar aprobada hace muchos años para obligar a todo profesionista a colegiarse y a revisar que sus documentos estén en regla. Cuando nosotros pedimos el registro de colegio aquí en Quintana Roo, exigimos que el miembro del colegio tuviera todos los requisitos de ley, fiscales, penales, todos, profesionalmente hablando. Pero si la ley de colegiación todavía no se aprueba, que es la que te obliga, como en Estados Unidos, por ejemplo, a estar colegiado para ejercer tu profesión, imagínate que estamos al algarete. Hay estados donde, por ejemplo, ya hay aranceles en materia de cobro de honorarios. Aquí no, aquí todo el mundo cobra lo que quiere, ¿no? Y como puede.
Entonces, también lograr la unidad del sector o lograr la unidad de los colegios, de los colegas, no es tarea fácil, Miguel, y no es justificación. Se está intentando sumar esfuerzos. No, bueno, entonces hagan lo que corresponde para que pueda existir esa reglamentación. Por eso hay que llegar a los cargos de elección popular. Porque es importante no solamente en el terreno jurídico, Chilón. Sí. Ahora que estamos con lo de la pandemia, terrible. Tendría que ser un colegio de médicos, de infectólogos, el que estuviera al frente de esto y reclamando. Es correcto. Y nada. Es correcto. Y por eso yo diría que en este proceso electoral, Ilia, estamos obligados a participar sí o sí, de una u otra manera, para que los candidatos, por eso decíamos la postura del colegio de ayer, tengan el perfil que necesita la sociedad. Ya basta de candidatos que solamente cubren los intereses del grupo que lo postula. Necesitamos candidatos y legisladores que cubran el perfil. El origen es la ley. Si el Poder Legislativo no cumple con el objetivo constitucional de darle a la sociedad las leyes justas que requieren, el resultado es el que tenemos. Entonces, para un candidato independiente, un sinfín de requisitos como para que no lo cumplan. Y a un partido basta una cartita para que pase. Entonces, me parece que hay mucho trabajo por delante y vuelvo a repetir, en el Consejo hemos estado trabajando en ello, tratando de conciliar espacios de elección popular, pero vuelvo a repetir, también los intereses al interior de los partidos es muy complejo, Lilia, poder sumar esos intereses. Sin embargo, pues estamos trabajando en ello. Yo creo que puede haber resultados buenos en este proceso electoral. Tal vez haya sorpresas en este proceso electoral y tengamos alguno que otro colega en la planilla, ¿no?, en la boleta electoral, para que a su vez lleve las propuestas legislativas que como colegio tenemos. Mencionábamos algunos temas. Tú decías, ¿cuál es el perfil? El perfil es que tiene que tener el mínimo conocimiento jurídico, porque lo que va a hacer son leyes. Entonces, mínimo saber cómo se lleva a cabo una ley, y no tiene que ser un jurista. Lo ideal es que fuera un jurista, un abogado, un litigante. Pero bueno, se está trabajando. Pues mira, en ello. será esta nuestra última oportunidad, porque con los retrasos en la enseñanza, ¿verdad?, pues va a estar más canijo que encontremos profesionistas en el futuro para ocupar estos cargos, y se seguirá viendo la política como la forma de hacerte rico con el menor esfuerzo. Qué lamentable. Nos vamos a un corte y enseguida vuelvo, por favor. Estado de los estados. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Estado de los Estados. Me gustaría hacerte una pregunta, hacerles a ambos esta pregunta. ¿Está tipificado el delito que vimos reproducirse con esta entrega de certificados falsos de vacunas? Esto de no haberse hecho la prueba y vender el certificado de que sí te la hicieron y no tienes, y trépate al avión. ¿De qué delito se puede acusar a quienes hicieron esta práctica? ¿A los que pusieron su camioneta ahí de vendedores ambulantes
ofreciendo pruebas chinas. Cuando se descubre que, pues, trabajadores de los hoteles, a quienes se les hacía supuestamente la prueba cada semana, resulta que les hacen la prueba, salen negativos, y esto es el fin de semana, y el lunes ya tienen todos los síntomas que debieron registrarse días antes, porque no aparecen de un día para otro. ¿De qué delito se les acusa? ¿Por qué no hay nadie detenido y puesto a disposición de un ministerio público? Me parece que porque no hay delito, no lo tenemos, hay pirataje de discos, de no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero es un delito nuevo. Entonces, ¿de qué se les acusa? ¿O de qué se les puede acusar? Sí, hay que recordar que los delitos se clasifican por querella o de oficio, y hay delitos que son de querella, es decir, tiene que ser la víctima el que presente la denuncia. No puede ser un tercero o un cuarto que se enteró del delito y venga y denuncie. Entonces, o sea, que tendrían que haberlos denunciado, de, los que recibieron su papelito pudieron volar a todo dar sin haberse hecho ninguna prueba. Dependiendo, para allá iba, dependiendo de la víctima, es decir, quién es el afectado del delito. Vaya, ¿qué delito comete una persona? Preguntabas, que expide un certificado falso. Bueno, de entrada, son delitos de profesión. Si un médico expide un certificado diciendo que el señor está sano y lo cierto es que está enfermo, es un delito de profesión, primero. Y segundo, bueno, ahora, comete un delito en materia penal que se llama... ¿Saben ustedes de algún laboratorio de estos que se prestaron a este tipo de fraudes que haya sido por lo menos citado a declarar? No. ¿Verdad que no? No, para nada, y vuelvo a repetir, porque son delitos de querella, es decir, tendría que ser la víctima quien acuda a la fiscalía y presente la denuncia. Ese es el tema, el tipo de delito. Entonces, por supuesto que hay otro delito que también se pudiera tipificar y que pudiera ser de oficio, que son aquellos donde una persona, sabiendo que tiene una enfermedad, expone a otra al contagio. El Código Penal también lo sanciona, que también establece una sanción para aquella persona que dolosamente contagia a otra persona. Eso está tipificado en el Código Penal y se castiga también. ¿Quién debe pues una denunciarlo? Vez que hay normas lo contempla el Código Penal. ¿Quién? De protección para la pandemia, como es el uso de cubrebocas. ¿Cierto? Bueno, pues quien no lo usa, prácticamente es un intento de infectar a los demás, ¿o ahora, qué es? Hay que tener cuidado en ese tema, porque hemos hecho un análisis acerca del tema del cubrebocas y constitucionalmente hablando, deja mucho que desear la aplicación de la obligación de utilizarlo. Mira, hay un derecho fundamental que es el derecho a la identidad. Cierto, el derecho a la salud es un derecho humano, es un derecho colectivo, y en materia jurídica el derecho colectivo se sobrepone al derecho privado. ¿Qué significa? Bueno, pues que la seguridad de todos es primero. Por eso la aplicación en el reglamento como una obligación, no como delito, el uso del cubrebocas, se establece como una responsabilidad de la persona directamente para proteger a otros o protegerse a sí mismo. Sin embargo, pues no está acreditado específicamente que el cubrebocas sea una garantía de no contagio, ni para quien lo porta ni para el que quien está frente a ti, sino como más bien un acto de cortesía, diríamos, porque sería grave, y lo digo con toda franqueza, sería grave que se ponga en el Código Penal como un delito el no utilizar cubrebocas, porque estarías violentando derechos fundamentales como el derecho a la identidad, ¿no? Por ejemplo, pues y estarías no sé, violentando el derecho de que, igualdad, otro derecho en constitucional. los tiempos de redacción de la Constitución y de sus modificaciones no había pandemia, pero yo creo que debiera establecerse estas situaciones que son, pues que no sabemos cuántas veces van a repetirse y que debieran sujetarse a normas que dicte un Consejo Nacional de Seguridad de Salud, que está contemplado en la Constitución y con el cual tampoco se cumplió. Es correcto. Este Consejo Nacional de Salud, que está marcado dentro de la Carta Magna, sí, debe tener infectólogos responsables de cada una de las áreas, deben estar presentes los secretarios de salud de los estados, etcétera. Y ese consejo nunca se formó, Cierto. Todo se quedó en manos del señor López-Gatell
y el doctor muerte y el doctor agonía. Y que fue lamentable. Y hasta ahí quedaron. Y que además es inconstitucional la lista de actividades esenciales. Por ejemplo, o sea, con base en que discriminas una actividad económica y ponderas otra. Por eso en la promoción del amparo contra la negativa a que la industria de la construcción se reactivara, por ejemplo, se colocó dentro de la lista de actividades esenciales el derecho al trabajo. De hecho, es un derecho humano el derecho al trabajo. Hablando específicamente de lo que la Constitución Política contempla de frente a la pandemia, si bien es cierto, es sui generis, la ley contempla cómo debe actuar el Estado mexicano ante esta circunstancia. Y la misma ley contempla, incluso la Ley Federal del Trabajo contempla el tema de la pandemia, no como palabra pandemia, pero sí contingencia sanitaria, que es el término que utiliza la ley, para establecer reglamentos de conducta y de convivencia en esta circunstancia. Lo lamentable, estimada Lilia, es que al parecer no hubo la asesoría jurídica correcta del gobierno federal para aplicar la norma como establece la ley y prevenir contagios y prevenir muertes, que eso es lo más lamentable de esta pandemia, ¿no? Pero en el caso laboral, mi querido Chilón, Sí. pues hay una muchachita como secretaria del trabajo, hombre. Está el papá que es asesor de varios sindicatos, entre ellos inclusive de Aeroméxico, que están haciendo las negociaciones para que después pues su hijita nomás firme. Entonces, pues ¿a dónde vamos, no? Cuando no hay legisladores, no se pelea que los funcionarios en los diferentes cargos que ocupan tengan la capacidad, el conocimiento, la experiencia. Si tenemos una doctora, una médico cirujano, al frente de Capufe, por ejemplo, haciendo carreteras, pues, ¿qué haces ahí? Si tenemos a un arqueólogo al frente del nuevo instituto de salud que se supone iba a suplir al Seguro Popular, ¿qué haces ahí? Entonces, pues conviertes todo en un desorden. Si tienes a un fiscal general de la República con suficiente experiencia en distintos cargos públicos, pero también con una edad pues que te impide realizar un trabajo tan arduo como es el de la Fiscalía General de la República, en momentos en los cuales la inseguridad va creciendo, etcétera. Oye, pues es como pedirle peras al olmo, ¿no? Sí, como comenta, esos cargos pues no son de elección popular, entonces desde ahí radica, hay que concientizar más a la ciudadanía, saber, todo emana de las leyes que se promuevan. Entonces, de ahí empieza, que la gente que empiece a promover las leyes tengan el mínimo conocimiento jurídico, que sean un poco especializados en lo que se va a desarrollar, para que en esos cargos de políticos o secretarías o que representen alguna secretaría en el gobierno, que no son cargos de elección popular, pues ya vaya con una tendencia más profesional. Pero si de entrada... Algunos de ellos requieren la aprobación del Senado, ¿no? El del fiscal general de la República, los diplomáticos, quienes van a representar al gobierno actual, no al país, que no se equivoquen. Y los aprueba también el Senado. Pero, ¿y de qué nos sirve si se aplica una mayoría, una aplastante mayoría, y que no les importa más que obedecer órdenes, ¿no? A ya le di la chamba de que se vaya ahí de embajador a tal o cual lugar, y pues no hay antecedentes diplomáticos, no hay nada. Y entonces ahí te viene la planadora de legisladores, en este caso de senadores, y pues corre por su cuenta sin que exista jamás un reclamo ante una mala función hecha. Pues ahí es la importancia de que haya también un contrapeso y que haya un equilibrio también en los poderes, y insistimos por lo mismo que todo radica, como yo lo vuelvo a repetir, en quienes están en las primeras, quiénes son los representantes del ciudadano, que esa sea la voz para que de ahí tengas no un compromiso político,
con un partido, sino que también tengas el compromiso con el ciudadano, que es el que tú estás representando, por medio de un partido. Sí, si las comisiones del Senado o de la Cámara de Diputados, Lilia, revisan los currículums de los que son propuestos por el Ejecutivo. Vivimos el caso de los candidatos a fiscal anticorrupción, si recordarás. Sí. Los colegios postulamos incluso candidatos a fiscal anticorrupción, pero de nada sirve porque los legisladores que están en la mesa, como tú decías, son parte de la planadora electoral del Ejecutivo en turno. Entonces, sí es importante recuperar el equilibrio de los poderes, urge que el Poder Legislativo recupere su autonomía, su independencia del Ejecutivo, urge que este Poder Legislativo que va a ser electo a partir de junio tenga la libertad de poder revisarle al Ejecutivo sus cuentas bancarias, revisarle sus gastos, revisar sus funciones, revisar a sus funcionarios, llamarlos a cuenta, revisar qué están haciendo en el cargo. Esa es función del Poder Legislativo y que ha renunciado este Poder Legislativo en funciones a esa responsabilidad. Hoy tenemos un Poder Legislativo como en los años 60, todos alineaditos, ¿verdad? Como si fueran títeres, recibiendo órdenes y no cuestionan absolutamente nada y dejan en el abandono a la sociedad que irónicamente votó por ellos. Y bueno, no los culpo porque incluso algunos de ellos han demostrado su nivel intelectual y académico que deja mucho que desear en una función tan importante como lo es hacer leyes que aplican a todos. Entonces, sí es importantísimo cuidar a quienes estamos llevando al Poder Legislativo y ojalá podamos incidir en este proceso electoral que viene para que el Poder Legislativo se independice del Ejecutivo y cumpla con su función de revisar al Ejecutivo y también revisar al Poder Judicial, porque depende del Poder Legislativo todo lo que pasa en nuestro gobierno, y una cosa es el gobierno y otra cosa es el país. A veces la gente cree que el presidente es dueño de todo el Estado mexicano, y hay que recordar que el Estado mexicano lo conforman los 3 poderes de la Unión, pero también los estados de la República y los alcaldes y los regidores y los diputados locales. Ese es el Estado mexicano, todos en general, no el presidente. Sí. El Ejecutivo Federal es un espacio muy pequeño que cumple una función de representante del pueblo, que cumple una función de administrar los recursos del Estado mexicano, pero que todos los demás sin duda merecen el respeto que marca la misma Constitución. Lamentablemente, si tienes un presidente de la República que ignora la ley, que desprecia la ley, que no acata incluso la norma de su propio secretario de Salud de usar el cubrebocas, pues imagínate todo lo demás, ¿no? Bueno, es que aquí estamos como estos desfiles de los elefantes, ¿no? Trompa y cola. Porque, pues, así como están los diputados federales, están los diputados locales. Dime tú, teniendo tantos problemas de seguridad, ¿no le lamían las botas al señor Capella? Y antes no se las lamieron a Villa. Y después se muestran a la entrada sorprendidos de la deuda en cada entidad, de la deuda del Estado, cuando ellos mismos la aprobaron. Bueno, no tenemos una senadora, la señora Villegas Canché, que siendo diputada aprobó pues se otorgara la concesión a Huacán, y ahora quiere que se salga a Huacán. Digo, qué tan poca memoria cree que acompaña a todos los quintanarroenses. Entonces, no solamente es a nivel federal, Chilón, a nivel local. También es verdaderamente triste que se presenten los titulares de cada dependencia a un trabajo de rutina, ¿no? Después de los informes. Y ya después ninguno es molestado. Así como se exige que se presente López-Gatell, ¿en algún momento han citado a los secretarios de salud en los estados? No. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar? Y no porque... Acabas de mencionar, si el señor presidente no se pone cubrebocas, le vamos a pedir a la presidenta municipal que tenga una ciudad limpia. Oh, es terrible el tema. Está difícil. Estamos en un proceso, en un momento difícil para el país, la verdad, porque estamos rebasados por muchos problemas. Pero yo no quiero que se me vayan sin que antes me digas qué pasa con esto de las denuncias de la mafia rumana, y que luego ahí entra
la WIF y congela cuentas y que salen nombres y más nombres y luego salta, por ejemplo, René Bejarano y dice, no, yo ni estoy ni los conozco. Félix González Canto dice lo mismo, yo acabo de pagar con mi tarjeta de crédito, no tengo congelado nada. En fin, empiezan los deslindes, porque bueno, raro sería que alguno saliera y dijera, pues fíjense que sí, ¿verdad? Eso sí sería difícil. Eso no lo hacen ni los de Andorra. Bueno, tendría que Pero haber el mínimo ¿qué se hace con todo esto? Tendría que tener el mínimo de decencia para aceptar que se equivocaron o que fallaron, ¿no? ¿Cómo urgen hombres así? Discúlpame, ¿dices tú que habría que tener un mínimo de decencia para qué? Para aceptar que fallaron o que cometieron un delito, ¿no? Aceptar su responsabilidad. Tendría que tener un mínimo de decencia. Pues imagínate que aquellos que no se van fuerte, más que el anterior, sobre el erario, pues ya ves de qué son acusados, de pentontos, ¿no? Porque estuvieron en un cargo público y no se hicieron multimillonarios. Imagínate si hubiese alguien que dijera, bueno, yo cometí un error. Pues recordemos al alcalde de Nayarit, hombre, aquel dijo que bueno, yo sí robé, pero poquito. Robé poquito, dice, ¿no? Impresionante. Entonces, ¿a qué atribuyen ustedes que todo se quede en el escándalo mediático? Pues en primer lugar curiosamente también, aunado a lo que comentas del escándalo de la mafia rumana, pues también se dio a la luz el tema de Andorra, como bien lo comentas, entonces es un tema ya también internacional, curiosamente en temas, en épocas electorales, ¿no? Que el tema de Andorra, por ejemplo, tiene del 2015 que se bloquearon las cuentas en el Principado de Andorra, y curiosamente en esta época que viene, es la mitad del sexenio del gobierno en curso, que ya mucha gente no aparece ya en la boleta, que vienen otras elecciones, pues se presta a más que sea un tema más mediático y que al final de cuentas quede ahí. Al final de cuentas ya vimos que la impunidad sigue, no hay, yo no he visto todavía al día de hoy alguien que esté detenido, funcionarios pasados, entonces quedaría más mediático, ¿no? Por el calendario electoral. Sí, con todo y que son temas que han tenido repercusión internacional y, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, pues han sido presidentes y expresidentes de otros países castigados y retirados de sus cargos. Aquí no pasó nada, ¿eh? Aquí el señor Lozoya, que pues nadie sabe si sigue vivo porque ni siquiera va a firmar. No hay una foto reciente de él, no hay nada. Bueno, pues así se quedó. En algún momento el señor Fox nos ofreció pues estas víboras tepocatas y tiburones y nos dio charales. Ahora nos hablaron de la mafia del poder y resulta que saltan nombres sin ton ni son, me parece, en tiempos electorales. Y bueno, ¿y dónde se queda la ley, Chilón Coronado? ¿Dónde se queda? Sí, lamentablemente los que precisamente redactaron la ley son los mismos que la aplican y son los mismos que la utilizan y la autoaplican, estimada Lilia. Ese es el tema, no hay una independencia del poder legislativo del poder ejecutivo. Vaya, si los candidatos al poder legislativo son propuestos por los que están en el poder a quien le vas a aplicar la ley, es un círculo vicioso, Lilia. Es absurdo. ¿Cómo vas a legislar en contra de ti mismo? Si tú vas a salir del poder y vas a decir, ya establecimos que el presidente podrá ser enjuiciado en materia penal. Pues eso ya estaba contemplado en la ley. Ya establecimos que el presidente podrá ser llevado a juicio. Ya estaba previsto en el Código Penal. En fin, es simulación tras simulación. Y lamentablemente el sistema jurídico mexicano así está. Ahora está la propuesta de reforma del Poder Judicial de la Federación.
Impresionante lo que proponen el tema de la reforma. Es para un programa completo, Lilia, revisar la reforma del Poder Judicial de la Federación, porque pasa por el visto bueno del presidente. O sea, no puede ser que estemos en un retroceso, franco retroceso. Y si este Poder Legislativo recibe línea y obedece, pues es muy sencillo, cuando ellos salgan del poder, le vas a aplicar una ley que redactó pues alguien que obedecía la instrucción del presidente en turno. Por eso tienes a Lozoya libre, o quién sabe dónde ande, como tú dices, porque pactó con el Ejecutivo Federal su propia, hasta cierto punto, impunidad. Porque la misma ley se redactó así. Decíamos en un programa anterior, si la ley lo contempla, pues es un derecho previsto en la ley. Y si la ley le da esa facultad de conciliar con el probable responsable del delito y establecerlo ahora como un colaborador de la justicia, entre comillas, o como un testigo protegido, entre comillas, o testigo colaborador, que es el término jurídico, pues entonces tienes a alguien que, entre comillas, está cumpliendo lo que dice la ley, pero como resultado de un legislativo que planteó una ley en ese sentido. Entonces, sí, es un círculo vicioso que hay que romper. Me parece que urge, volvemos al tema, tener legisladores independientes, autónomos, con criterio propio, que independientemente de que lleguen a través de un partido político, hay que decirlo, lleven una agenda legislativa propia, que impulse leyes que realmente beneficien a la sociedad, y como colegio de abogados estamos obligados a participar. Nosotros planteamos, fíjate el dato, hace unos años, a esta legislatura, al Congreso de la Unión, planteamos un convenio de colaboración. Estaba en ese tiempo, me parece que Martínez Arcila, y estaba Ramos, Emiliano Ramos como diputado, y se planteó un convenio de colaboración para asesorar a los diputados en funciones. El convenio nunca caminó, se echó atrás, se planteó la propuesta, se volvió a plantear y nunca se aterrizó porque ellos no estuvieron de acuerdo en ser correctamente asesorados. Entonces, sí ha sido una lucha. No, pues imagínate, una lucha. ¿Qué personajazos acabas de mencionar, hombre? Bueno, es el pasado y el presente de nuestra vida política, desafortunadamente, ¿no? Qué barbaridad. Y ahí está la propuesta de convenio de colaboración que nunca caminó porque no convenía, ¿verdad? Entonces, si tú propones candidatos, con todo respeto, ignorantes de la ley, que en su conferencia de prensa te dicen, pues no sé a qué voy, pero ahí me van a decir qué hacer, pues ese es el legislativo que nos espera, Lilia. Peores leyes todavía que las actuales. Entonces sí es muy lamentable y preocupante el escenario electoral que nos toca vivir, y me parece que estamos obligados a participar de una u otra manera, y lo haremos en su momento. Bien, una última pues opinión hacia nuestro teleauditorio, por favor, porque el tiempo se nos agota y que sea breve. Pues sí, para cerrar, digo que recordemos las funciones de los legisladores, la gente que va a representar a los ciudadanos, es establecer las leyes, revisar también la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, y también revisar los gastos de la administración que está en curso. Entonces, son responsabilidades que a lo mejor se desconoce, el ciudadano no lo toman más como, ven al diputado como un gestor, o lo representan y dicen, ay, ayúdame a un descuento en mi predial, y realmente no es la función que ellos tienen. Los diputados representan a los ciudadanos, pero esa no es su función es legislar, tener revisar y crear también un contrapeso en la toma de decisiones en el gobierno. Chilo. Bueno, pues convocar a la sociedad para que participe en este proceso electoral que viene. Me parece que estamos obligados a meterse de lleno en este proceso electoral para escoger a los mejores, a los que tengan el perfil que corresponde al cargo, ¿no? Tener el tiempo suficiente para reflexionar. Todavía quedan 4 meses para la elección, creo que es en junio. Revisar dónde estamos parados ahorita. Si queremos que este gobierno avance en este sentido en el que vamos, en el que las leyes se conviertan en grilletes de las libertades que hoy todavía tenemos, o en gobiernos o funcionarios públicos que, al amparo de la impunidad total, se erigen como dueños de la honestidad y en los hechos son cómplices de delitos. Entonces me preocupa mucho eso, ¿no? Entonces, en el colegio estamos haciendo una reflexión, un análisis de esos perfiles, y por eso no podemos quedarnos callados, y tampoco nos vamos a quedar quietos en este proceso electoral para incidir en este asunto, y que no nos arrepintamos mañana, Lilia, de no haber hecho nada, y que veamos a nuestro país de rodillas en pocos años, y que nuestros hijos
nos reclamen después por qué no hiciste nada, ¿no? Entonces estamos obligados por el futuro de nuestros hijos, nuestras familias, a hacer lo que nos corresponde y por supuesto revisar el tema de la función de los colegios. Y repito, la ley de colegiación es indispensable para hacer todo lo que tú dices. ¿Por qué el colegio no participa? Porque la misma ley te bloquea, te lo impide. Tendrías que ejercer ciertos recursos que establece la ley para hacer valer ciertos derechos, y eso implica que la ley de colegiación, que está en el Senado, sea aprobada para que entonces los colegios puedan participar de manera directa en su profesión y revisar la función de los funcionarios públicos también. Sí, de la emisión de leyes. Yo les agradezco muchísimo que tengamos estas charlas que nos aclaran muchos renglones, sobre todo de nuestra vida diaria y de esto de lo que estamos rodeados y que podemos darle un giro. Y ojalá que aprovechemos esa oportunidad. Muchas gracias, licenciado Chilón, muchísimas gracias, licenciado Coronado. Muchas gracias a usted por el favor de su atención y si me lo permite nos vemos el próximo miércoles. You are the sunshine of my life. That's why I'll always